Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FT. En esta ocasión vamos a resolver un problema de mecanismo donde va a aprender a calcular las velocidades de los distintos elementos, aprender a ajustar las unidades en función de utilizar los factores de conversión y luego obtendremos e interpretaremos la función de la fórmula de la relación de transmisión que nos ayudará a entender qué tipo de sistema mecánico tenemos. Bien, pues este sería nuestro problema. Nos dicen que en el sistema de transmisión de la figura se saben los siguientes datos, que D1 vale 40 milímetros, R2 50 milímetros, diámetro 3 50 milímetros, diámetro 4 1,2 decímetros, radio 5 30 milímetros y diámetro 6 10 centímetros. Además, se sabe que el eje motor gira a una velocidad de 1500 revoluciones partido por minuto en sentido horario. Y nos piden calcular primero todos los sentidos de giro, segundo todas las velocidades, tanto en revoluciones partido por minuto como en radianes partido por segundo. Nos dicen que calculemos el número de vueltas que da cada elemento en una hora y por último que calculemos la relación de transmisión y que a partir de ella veamos qué tipo de sistema se trata. Bien, pues aquí tenéis la figura, tenemos un motor que conecta con la primera rueda de fricción, la 1, que a su vez está en contacto con la rueda de fricción 2, la 2 y la 3 están montadas sobre el mismo eje, luego giran de forma solidaria, cuando la 2 gira, la 3 se ve arrastrada por ella. La 3 es una polea junto con la 4 en montaje de correa abierto, con lo cual la 3 arrastra en su movimiento a la 4. La 4 y la 5 están montadas sobre un mismo eje, con lo cual ambas giran al mismo tiempo y de la misma forma. Y la 5 y la 6 son la rueda de fricción, que al estar en contacto, una es arrastrada por la otra. En este caso, la 6 es arrastrada por la 5. Bien, pues si planteamos el primer sentido de giro, que sería horario, para la rueda motriz 1, porque nos lo dice el problema, lógicamente la 2 al estar en contacto tiene que girar en sentido opuesto al primero, con lo cual tendríamos este sentido que será el antihorario. La 2 y la 3 están girando en el mismo sentido, en el mismo eje, con lo cual cada una se ve obligada a girar de la misma forma que la otra que está montada en el eje. Todos los elementos del mismo eje tienen que girar en el mismo sentido. Por lo tanto, la 3 también será de sentido antihorario. Para girar la 4 vemos que la correa describe este movimiento que se muestra en la figura, con lo cual esto obliga a que la polea 4 también gire en sentido antihorario. Los montajes de las poleas abiertas siempre mantienen los sentidos de giro, mientras que los montajes de poleas cruzados pues invierten los sentidos. En este caso de abierto, pues lo mantiene. La 4 y la 5 comparten eje, con lo cual la 4 y la 5 deben de tener el mismo sentido de giro, y la 6 y la 5, al estar en contacto mutuo, tienen que girar en sentido contrario. Por lo tanto, si la 5 gira en sentido antihorario, la 6 girará en sentido horario. Bien, vamos a calcular las velocidades en revoluciones partido por minuto. Nos dicen que tenemos el dato este y vamos a sacar todos los datos previamente de los elementos, de las dimensiones de cada uno de los elementos. El diámetro 1 lo tenéis aquí, nos dice que son 40 milímetros, con lo cual pasado a metros, 0,04 metros. El diámetro 2 nos dicen que el radio 2 son 50, con lo cual el diámetro 2 será 100 milímetros, pasado a metros 0,1. El diámetro 3 sería 50 milímetros, con lo cual el diámetro sería 0,05 directamente. Diámetro 4, 1,2 decímetros, con lo cual 0,12 metros. El radio 5, 30 milímetros, con lo cual su diámetro sería 60 milímetros y pasado a metros, 0,06 metros. Y el diámetro 6, 10 centímetros, que serían 0,1 metro. Si calculamos ahora las velocidades, que nos van a salir en revoluciones partido por minuto, pues lo que vamos a plantear es la ecuación general de movimiento que tienen tanto la rueda de fricción como las poleas, en la misma fórmula, que sería el producto de velocidad por diámetro igual a velocidad por diámetro. En uno de los términos aparecerá la polea o la rueda que se comportará como elemento motor y en la otra será la conducida. En nuestro caso, el elemento que está conectado al motor es la motriz, obviamente, y la 2, que es la que recibe ese movimiento, pues será la conducida. Con lo cual, de aquí solamente desconocemos la N2. Sustituyendo datos, N1 1500, diámetro 1 0,04, diámetro 2 0,1 y la N2 la incógnita, con lo cual despejando la incógnita y sustituyendo y haciendo los cálculos nos quedaría 600 revoluciones partido por minuto. La rueda 2 y la polea 3 comparten eje, con lo cual tienen que girar de la misma forma y por lo tanto con la misma velocidad. Ambas tienen la misma velocidad. N2 igual a N3 y por lo tanto ambas tendrán que tener 600 revoluciones partido por minuto. Si comparamos ahora la 3 con la 4, son poleas, se vuelve a aplicar la misma expresión, pero todo es conocido salvo la N4. Sustituyendo los datos, la N3 ya la hemos conocido de antes, el diámetro 3 lo tenemos de antes, con lo cual la N4, una vez que la afectemos del diámetro 4, que es 0,12, despejamos y nos quedarían 250 revoluciones partido por minuto. Nuevamente 4 y 5 comparten eje, por lo cual, como están montadas en el mismo, las velocidades tienen que ser idénticas.
Y esto nos obliga a que N4 y N5 son 250 revoluciones partido por minuto. Y por último, la 5 y la 6 se comportan como ruedas de fricción, porque están en contacto mutuo. Esto significa que se vuelve a aplicar la fórmula principal, donde la N5 por D5 corresponde a la motriz. Si no se mueve la 5, la 6 no se mueve, por lo tanto la 6 es la conducida y la 5 la motriz. Despejando los datos correspondientes, nos quedaría que la N6 se comporta con una velocidad de giro de 150 revoluciones partido por minuto. Bien, vamos a pasar ahora el primer caso, y luego lo vamos a hacer todos iguales, de revoluciones partido por minuto a radianes partido por segundo, empleando factores de conversión. Si tenemos 1500 revoluciones partido por minuto, aquí habrá que hacer dos cambios. Uno, pasar las revoluciones a radianes, y dos, pasar los minutos a segundos. Esto se hace multiplicando por dos fracciones, una para cada una de las conversiones que yo quiero realizar. De hecho, se llaman factores de conversión justamente por eso, porque yo multiplico fracciones que van a ir modificando la expresión principal de mis unidades, pero de forma que estoy trabajando siempre con equivalencia. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en revoluciones, una revolución es una vuelta completa a una circunferencia. Esa circunferencia son 360 grados y su equivalente en radianes sería que 360 grados, que es una vuelta, son 2 pi radianes. Por lo tanto, si multiplicamos pasando lo que es una vuelta a la magnitud que tenemos principal, que son revoluciones partido por minuto, le multiplicamos en un primer momento por una revolución en el denominador, 2 pi radianes en el numerador, y luego en un segundo momento, como yo quiero obtener segundo abajo, pues quiero que se vayan minutos y los coloco arriba. Luego un minuto, 60 segundos. En el primer paso de revolución a radianes y en el segundo de minuto a segundo. Simplifico todas las unidades que sean iguales, revoluciones entre sí, minuto entre sí, y me quedan radianes partido por segundo a razón de 157,08. Esto sería el resultado de multiplicar 1500 por 2 por pi dividido por 60. Haciendo lo mismo para todas las demás unidades, pues nos quedaría esta tabla. Como puedes poner el vídeo y pararlo tantas veces como necesites, puedes utilizarlo esto como un ejercicio para ir cogiendo un poco de velocidad y de soltura a la hora de hacerlo. Si ahora calculamos el número de vueltas que da cada elemento en una hora, vamos a volver a recurrir a los factores de conversión. Entonces, como mi velocidad de la rueda 1, en este caso de la rueda motriz, de la rueda de fricción que va conectada al motor, son 1500 revoluciones partido por minuto, lo que vamos a hacer es pasar las vueltas por minuto a vueltas por hora. ¿Cómo? Pues donde aparece minuto quiero que aparezca horas, con lo cual para que se me vayan los minutos, pues pongo su equivalente, que son una hora, 60 minutos. Si multiplicamos, vemos que minuto se simplifica con minuto y nos quedaría revolución partido por hora. Luego daría 1500 por 60, 90.000 revoluciones cada hora. Hay otra forma de verlo que es más visual, más cualitativa, que sería tanto como decir que si en un minuto da 1500 vueltas, en una hora, que son 60 minutos, dará 60 veces 1500 vueltas. El resultado, lógicamente, es el mismo. Bien, pues igual que hemos hecho antes, te pongo lo que es los resultados en esta tabla y ahora puedes utilizar para poder hacer los cálculos manualmente y compararlos con los que yo te muestro en la tabla. Vamos a calcular ahora la relación de transmisión para ver el tipo de sistema de que se trata. Tenemos dos expresiones. Las dos son igualmente válidas, pero siempre que la interpretación sea correcta. La primera nos dice que la relación de transmisión se puede expresar como el producto de velocidades de las ruedas o de las poleas conducidas entre el producto de velocidades de las ruedas o poleas conductoras. Si esto lo multiplicamos correctamente, nos quedaría que si la relación es mayor que 1, es un multiplicador de velocidad, y si fuera menor que 1, un reductor de velocidad. ¿Esto por qué se trata? Bueno, pues se trata de ver qué ocurre a la salida en función de lo que ocurre a la entrada y lo que hay en medio. Si yo tengo al final una velocidad mayor que a la entrada, es porque todo el sistema ha aumentado la velocidad y se trata por tanto de un multiplicador. Si a la salida tengo menor velocidad que a la entrada, significa que el sistema ha hecho que la velocidad baje, por lo tanto el sistema completo se comporta como un reductor de velocidad. Aquí podéis encontrar otra fórmula que es justamente la contraria, es decir, aparece el producto de velocidades de ruedas o poleas conductoras en el numerador y de las conducidas en el denominador. Esto lo podéis encontrar en bibliografía, en libros de tecnología, de física, y no está ni mejor ni peor. Simplemente hay que tener cuidado porque ahora el concepto de lo que ocurre cuando R es mayor o menor que 1 es justamente al contrario. Ahora si R es menor que 1 sería un multiplicador y si R es mayor que 1 es un reductor. Yo prefiero la expresión de arriba y el motivo es muy fácil. Nosotros planteamos un sistema de engranajes para ver qué ocurre a la salida. A la entrada ya lo sé porque a la entrada lo pongo yo. Entonces lo que yo hago es ajustar el sistema de engranajes para ver en el elemento final, que es donde yo voy a emplear el trabajo que me produzca, voy a ver qué ocurre en ese elemento. Con lo cual lo que me interesa es la conducida, la última conducida.
Entonces, la expresión lógica es ver qué ocurre a la salida en función de lo que pasa en todo el sistema anterior. Y para ello, pues lo que tengo que evaluar es el producto de las conducidas entre las conductoras. Yo digo que os va a dar igual cuál de las expresiones utilicéis, pero lo importante es la interpretación que le deis. No nos vale decir que la R, la relación de transmisión, vale un valor de 1,8 si no decimos qué fórmula hemos empleado para obtener ese 1,8. ¿De acuerdo? Bien, pues si planteamos la que yo considero que es la más correcta, que es la de arriba, si os fijáis, las conducidas son las que reciben el movimiento. Entonces, entre la pareja 1 y 2, la que recibe movimiento es la 2. Entre la 3 y la 4, la que recibe movimiento, la conducida, es la 4. Entre la 5 y la 6, la que recibe movimiento es la 6. Es decir, la 6 no se mueve si la 5 no le da movimiento. Con lo cual, la 5, la 3 y la 1 son las motrices. Con lo cual, las motrices aparecen en el denominador y las conducidas en el numerador. Si operamos adecuadamente, nos fijamos que este producto se repite en las dos, con lo cual nos quedaría 150 entre 1500 igual a 0,1. Y como hemos visto, empleando esta fórmula, R menor que 1 implica reductor de velocidad. Luego significa que todo este sistema lo he montado para que a la salida haya un 10% de la velocidad que nos da el motor. Luego, por cada 10 vueltas que da el motor, la rueda 6, que es de la que yo voy a utilizar para obtener mi trabajo mecánico, me va a dar solamente una vuelta. Bien, hay otra expresión para poder calcular esto. En vez de hacerlo con las velocidades, lo puedo hacer con su equivalente. Si yo veo la equivalencia entre velocidad conducida y velocidad motriz, la puedo calcular despejando de esta igualdad, que sería el cociente entre el diámetro motriz y el conducido. Esto nos dice que yo puedo calcularlo con esta expresión o con esta, y el resultado no puede cambiar. Así que, por un lado tenemos las velocidades conducidas entre las velocidades conductoras, o tenemos los diámetros conductores entre los diámetros de las conducidas. Y las dos expresiones son iguales. Y ahora vamos a resolver otra vez el problema, pero con esta expresión. Bien, pues utilizando ahora el diámetro en lugar de la velocidad, ¿cuáles son los elementos conductores? Bueno, pues los conductores ahora siguen siendo la 1, la 3 y la 5, pero la pongo en el numerador. Ahora pongo conductoras en el numerador. Y en vez de poner velocidades, pongo diámetro. Con lo cual tendría el diámetro 1 por el 3 por el 5. ¿Cuáles son las conducidas? La 2, la 4 y la 6. Pues ahora las pongo en el denominador y en vez de con velocidades, trabajo con diámetro. Luego sería diámetro 2, 4 y 6. Sustituyendo de los datos del problema y de los que hemos calculado previamente, nos quedaría esta expresión. Y si hacemos el producto, vemos que sale 0,1, que como hemos comprobado hace un momento, pues es exactamente el mismo valor y por lo tanto nos confirma de una segunda forma que es un reductor de velocidad. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de mecanismo, que espero que te haya ayudado a entender un poco cómo funcionan estos sistemas mecánicos y a entender cómo te puedes orientar a la hora de resolver estos problemas. Y solamente me queda recordarte que en la página principal, fdet.es, puedes encontrar este y otros muchos problemas resueltos, ordenados por categoría, que te ayudarán en tus sesiones de estudio. Muchas gracias por tu atención y espero verte en el próximo tutorial.